Vamos a iniciar esta nueva andadura de formaciones orientada, rompiendo un poco con lo que ha sido hasta ahora, hasta el momento, las formaciones básicas y avanzadas, y hoy damos comienzo a una nueva manera de dar la formación, en la que el compañero Claudio nos va a aportar una visión mucho más de producto, defínelo tú, por favor, Mario, Claudio, estoy cambiándote el nombre continuamente, disculpa. No te preocupes, mucha gente se confunde también y me llama Mario, debe haber alguna asociación extraña. Pues bueno, ante todos, bienvenido a todos. No sé si me habréis visto en algunos otros sitios, porque también pues llevo el barómetro de Avan 2, así que cada 3 meses es posible que también me hagáis alguna videoconferencia. Y en este caso, tal y como ha dicho Darwin, lo que vamos a iniciar es un nuevo formato de formación, en el que lo que queremos combinar son cosas muy, digamos, de mercado, de cliente, de eventos de venta cruzada, digamos, una formación un poco más intentando adelantarnos y encontrando tendencias, esto enlazándolo junto pues con funcionalidades de Avan 2. ¿Por qué hemos hecho esta propuesta formativa? Porque creemos que puede ser más dinámica y así nos vamos preparando a toda una serie de cambios que veremos en el segundo semestre de este año y que a lo largo de esta sesión de hoy pues nos irá avanzando y desgranando Darwin en algunos puntos. Así que lo que estamos haciendo es eso, encontrar nuevos formatos formativos que sean más dinámicos. Por ejemplo, el hecho de participar 2 personas también lo hace más dinámico, con presentaciones, con vídeos, con acceso a diferentes sitios, y así lo que vamos a hacer pues es esto, ir consiguiendo una formación un poco más global. ¿Te parece, Darwin? ¿Lo he explicado bien? Si quieres, damos comienzo. Pues adelante, yo estoy a la expectativa para aportar en la medida de lo posible la parte de Avan que apoya el contenido que tú vayas ofreciendo. Perfecto. Pues esta primera propuesta formativa con este formato especial la hemos querido enfocar principalmente en la figura del cliente, hacer una primera entrada explicando al cliente, porque a raíz de la pandemia que hemos sufrido y todavía los coletazos que tenemos, pues se han venido cristalizando una serie de cambios que está recibiendo o está experimentando el cliente de seguros. Entonces lo que hemos hecho es presentar, tal y como pusimos en el boletín de inscripción, 4 puntos claves, y sobre esos 4 puntos claves lo analizaremos un poco y veremos en qué nivel o en qué sentido, en qué grado todos estos puntos se están enlazando pues actualmente con la oferta, con el software que tiene Codescopic, sus diferentes vertientes, en este caso con Avan 2, pero también otras novedades que habrán. Así que lo que haremos será un poco una especie de diálogo en el que yo explico una serie de cosas y Darwin la acaba completando. Así que si os parece bien, acordaos, esta sesión vamos a hablar principalmente de este cliente que aparece en la era post-COVID, algunas características que tiene, y veremos un poco cómo se mueve y en qué grado nosotros podemos satisfacer sus necesidades. ¿Te parece, Darwin? Sí, así es. Muy bien, pues entonces, si queréis, vamos a la primera transparencia, a ver qué es lo que nos desvela. Muy bien, vamos a dar paso a la primera. Muy bien, pues lo primero que os quería presentar es el cliente del futuro o el futuro cliente. Lo que se han estado haciendo es, al mismo tiempo que tenemos la pandemia, intentando evaluar diferentes elementos del nuevo comportamiento de la población en general, pero también muchos investigadores estaban muy interesados en su vertiente de cambios que se van a producir, y estos cambios pues cómo acabarán afectando, por ejemplo, a las pautas de compra. Entonces nosotros hemos hecho también nuestra propia investigación con fuentes secundarias y hemos determinado 5 elementos claves que luego tendrán repercusión un poco en lo que veremos más adelante. Así que si os parece bien, vamos a ver estos 5 puntos. El primer punto es el llamado nesting, que viene de nido, en inglés nest. Y lo primero que se ha visto es que principalmente que hemos estado viviendo en casa, y entonces lo que es nuestro hogar, la gente que nos rodea, etcétera, ha cobrado como una relevancia totalmente diferente. Es decir, poco a poco ya íbamos viviendo un poquito más de tiempo en casa, pero ahora con el confinamiento esto se ha acentuado, y entonces lo que ha cobrado
lo que ha cobrado valor es un poco planteamientos de exactamente qué vida quiero vivir. Entonces, todo lo que es el hogar, las personas que están contigo y demás, han creado, digamos, hay una nueva sensibilidad, pero muy fuerte, muy fuerte. Y en estos cambios seguramente, o en estos casos habréis visto que hay gente que está planteándose cambiar de vivienda. O sea, diciendo, pues oye, pues igual no es aquí donde quiero vivir. Si esto puede ocurrir. Y sobre todo este cambio de vivienda, fijaos que se van a viviendas más alejadas. Entonces hay una tendencia, un pensamiento muy fuerte que lo habréis visto, que es irse a vivir a sitios que están más alejados de los grandes núcleos, en casas más grandes y con toda una serie de beneficios que en este momento nos están experimentando. ¿Por qué? Pues porque, digamos, en las viviendas actuales en la gran ciudad se ha detectado claramente que el espacio son reducidos y luego el entorno pues es relativamente incómodo para tener pues esto, ¿no? Muchos momentos de que estés allí. Entonces, claro, hay una orientación de irse fuera, encontrar viviendas más grandes, pues con árboles, con campos, con césped, con piscina. Así que fijaos el cambio. Antes siempre íbamos orientados un poco a la vivienda de la ciudad, ¿no? Poder conseguir la casa de tu vida. Y ahora lo que se está planteando todo el mundo es cuánto me puedo distanciar de la ciudad para encontrar estos nuevos entornos. Y esto evidentemente, fijaos que va a afectar mucho a lo que veremos luego, pautas de consumo. Un segundo elemento, seguridad. Aquí lo que vemos es que el comprador se ha encontrado como un poco más vulnerable, más frágil. Antes que teníamos todo un poco controlado, que podíamos salir, coger el metro, ir a un sitio a otro, ahora se ha visto que todo esto ha desaparecido. Entonces lo que viene es un poco la necesidad de estar seguro, de las compras, los proveedores, las cosas que tenemos que sean de seguridad. Porque claro, otra vez puede venir otro confinamiento y no puedes ir a la oficina a hablar con tu abogado, pues porque tiene la oficina cerrada, por ejemplo. Entonces lo que se van a buscar y va a ser muy acentuado son estos elementos de seguridad. Luego, ¿qué más? Pues menos salidas. Se ha experimentado claramente que hemos tenido un confinamiento, nos dejan salir, pero aún así sí que va a quedar como una sensación de que las salidas sean como muy justificadas y sobre todo esto se relaciona con el elemento de compra. Entonces fijaos que hay otro cambio que es que para las compras no va a precisar tantas salidas o por lo menos serán muy dosificadas o serán cuando salgamos unas compras pero de interés alto. Si nos podemos evitar salidas, seguramente también. Así que fijaos, al final tenemos gente que valora mucho más su entorno, su casa, la seguridad de sus compras, de sus proveedores y ya pues con menos salidas. ¿Y qué más elementos aparecen? Fijaos que los de arriba no están, pero los de abajo ahora aparecen elementos digitales que luego lo ampliaremos mucho más. Por una parte aparece en las videollamadas, la tecnología ya existía, pero ahora su uso ha sido intensivo y masificado, de forma que ya habéis visto que tenemos infinidad de elementos. Y entonces las relaciones sociales y afectivas se basarán mucho en videollamadas, en teleconferencias, videollamadas. ¿Habrá contactos? Sí, pero seguramente menor. Nos volveremos un poco más dentro de estos hogares, ¿no? Así que la comunicación la haremos mucho con videollamada, que volverá a cambiar un poco las pautas de conducta, de salir, sobre todo también de relacionarnos. Esto lo veremos más adelante, que volverá a afectar la relación que se va a establecer con los proveedores, en este caso de seguros. Y por último aparece, que es como el colofón de todo esto, elementos que se han experimentado como el ocio virtual, el teletrabajo, las compras online. Entonces fijaos que la parte de la tecnología lo que ha hecho es empujarnos más dentro de casa y decir, oye, pues aquí dentro se puede hacer todo. Se puede trabajar, se puede pues tener ocio, pues con videollamadas, con toda la oferta de series que seguramente habréis visto, etcétera. Así que un poco como resumen de este primer input que os quería explicar del cliente del futuro, será un cliente el que veremos menos, o sea, aparecerá mucho menos por las oficinas. ¿Por qué? Porque se va a recluir y seguramente incluso va a cambiar de vivienda y se va a distanciar. Pero ese cambio de vivienda no quiere decir que vaya a cambiar de proveedores, en este caso de seguros. Se va a otra población y va a ir a buscar ahí, porque ya se ha acostumbrado a trabajar con sus proveedores a distancia. Así que por una parte veremos esta deslocalización, pero podemos mantener el contacto, veremos menos a los clientes. Y el segundo aparece un elemento que luego veremos constantemente, que son elementos de seguridad, ¿vale? Quiero estar seguro con mi entorno, con mis proveedores, con mis productos. Así sí. Que fijaos el cambio del cliente del futuro. En este sentido, con lo que comentas de la seguridad, y ya de paso, aprovechando que tú has estado con el tema de los barómetros,
¿Crees, Claudio, que el tema de Avan ha permitido al corredor, porque ahora veremos que bueno, Avan hasta el momento ha seguido siendo una herramienta online en la que podemos cotizar, esto no ha variado en absoluto, simplemente vamos incorporando, como sabéis, nuevos elementos de seguridad para atinar o para ser más precisos a la hora de cotizar, para no tener tantos problemas con cómo se cotiza un riesgo y cotizar correctamente. Pero la pregunta, Claudio, era si tú piensas que Avan ha servido como herramienta, porque nosotros hemos detectado y hemos visto que la caída ha sido grande, evidentemente en el confinamiento, pero que ha habido una recuperación bastante rápida, por lo menos en Avan. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí. Ahora de aquí a supongo que una semana saldrán los barómetros trimestrales. Efectivamente, ya detectamos la caída la última semana de marzo, pero donde ha venido la caída fuerte ha sido en abril. Pero en todos los ramos se ha visto claramente una caída. Aún así es curioso que, por ejemplo, en hogar esa caída no ha sido tan acentuada, pero lo que es en autos sí. Y luego entonces lo que estuvimos haciendo fue la monitorización de cómo iba evolucionando, y a partir de abril ya los demás meses son claramente de recuperación, pero para llegar a niveles casi iguales a los previos de la pandemia, ¿vale? Detrás pueden haber muchas explicaciones, pero lo que sí que es cierto es que Avan en este caso ha servido como herramienta para mantener un nivel de actividad alto. Y no solamente estamos hablando en proyectos, sino también en emisiones. Por eso yo creo que al final se enlaza un poco todo con este nuevo tratamiento a distancia, algunos elementos que veremos como rapidez y elementos también de seguridad que decías tú, unas cotizaciones, digamos, seguras, todo un tratamiento digital que se pueda hacer. En ese sentido, perdón que te interrumpa, Claudio, en este sentido, pues tengo preparado, evidentemente, Avan, todos lo conocemos, de hecho, por ello hemos cambiado la forma de dar la formación. Yo creo que ya todos sois muy conocedores de cómo se cotiza en Avan. Voy a poner aquí un pequeño vídeo, porque esto no ha cambiado en absoluto. Vemos que seguimos siendo una plataforma de cotización online, con lo cual estamos enlazando con lo que estaba comentando Claudio, ¿no? De que eso nos ha permitido realizar el teletrabajo desubicadamente. Podemos seguir haciendo los presupuestos y con un factor que nos permite un método uniforme de cotización para todos los productos que tenemos integrados. El mediador puede tener una gran variedad de productos en su panel de cotización, incluso pues diversificarlo o extrapolarlo a sus redes de distribución. La cotización en sí no ha variado, salvo que hemos incorporado nuevos elementos de mejora, como puede ser la selección de versión. En algunos casos pues ha parecido controvertido, pero luego todo el mundo se ha estado dando cuenta de que lo que aporta es una seguridad y una precisión en la selección del riesgo, permitiéndonos y dándonos información precisa del riesgo que vamos al final a emitir. Tenemos la posibilidad de filtrar la base fundamental de este tema es que podemos filtrarlo por el periodo de comercialización, siendo mucho más preciso. Como veis, rápidamente, pues bueno, pues tenemos herramientas como que nos permiten el consentimiento del cliente. Hemos incorporado dentro de Avan pues todas estas mejoras. Estamos viendo la parte de cotización de autos, pero de la misma manera luego lo veremos también que también se han incorporado en otros productos, como podría ser en hogar. Al final, pues vamos hacia el punto que hablamos al principio, que va a ser, y esto es una nueva, como estáis viendo, ya estamos pidiendo, y esta es la primera evolución hacia el Avan 2, a centrarnos más en la figura y en el perfil del cliente. Por lo tanto, ya estamos pidiendo, previa a la cotización, previa a obtener los resultados, estamos pidiendo los datos de ese cliente para poder, en principio, tener una mejor información de ese potencial cliente que nos está pidiendo la oferta.
De manera que luego ya esa oferta que estamos realizando se convierta en una oportunidad de negocio. Bueno, esta primera parte hemos enlazado con, como os decía, en la parte de seguridad y del trabajo, qué es lo que nos ofrece Avant y qué es lo que nos va a ofrecer en el futuro. Sí, doy paso al siguiente slide. Sí, efectivamente. Lo que hemos visto es que antes ya se presentaron algunos elementos claves o por dónde vienen un poco los cambios del cliente. Fijaos que al final lo que ha ocurrido es que la digitalización vuelve a avanzar otro paso. Ya teníamos muchos elementos, como lo que dije, de videoconferencias, pero no se estaban utilizando. La compra online también existía, pero no se estaba utilizando tanto como las expectativas que se generaron hace años. Pero lo que ha ocurrido en estos pocos meses que hemos estado en esta situación es que la digitalización se ha acelerado. ¿Cómo? Por una parte las compras online, ¿vale? Parece que se ha perdido finalmente el miedo a hacer las compras online, así que a la falta de que hubiesen tiendas abiertas, todo el mundo se ha puesto a comprar todo tipo de productos. Pero fijaos que ha sido desde alimentación, todo tipo de catering, toda la parte de globo y demás se ha acelerado, y todo esto se utiliza no por llamadas telefónicas, simplemente pues por medio de aplicaciones y demás. Así que por una parte las compras online han despegado ya definitivamente y sin ningún tipo de temor de aquel que se tenía, pues la tarjeta de crédito, los datos, etcétera. Por otra parte también el contacto digital se ha aceptado, se ha generalizado, y esto nos tiene que ver mucho con nosotros también, de forma que con nuestros clientes ya no será tan raro llegar a hacer una videoconferencia para hacer una explicación compleja, por ejemplo. Así que el modelo de comunicación que tenemos que establecer o el que viene con el cliente vuelve a cambiar porque va a aceptar o va a exigir incluso una comunicación digital. Por otra parte, como la gente ha tenido mucho tiempo y ha estado en Internet, además de las compras online, lo que también ha hecho es comparar. Entonces, ha utilizado tanto comparadores, pero también directamente a diferentes páginas web. Entonces, lo que antes todavía se veía pues con cierta cautela o que era mucho esfuerzo y que era más fácil ir a ver, en este caso a un proveedor, que podía ser diferentes corredurías de seguro, pues ahora ya se han acostumbrado claramente, pues en cualquier momento desde su casa, pues ir avanzando. Así que hay un mayor uso de comparadores, pero no solamente de comparadores, sino el uso de blogs, de recomendaciones, de tutoriales de todo tipo. Por esa parte también hay una digitalización. Reeducación. Esto es muy importante, pero las diferentes empresas lo que han hecho es reeducar al consumidor. Y fijaos que esto ya empezó con bancos, pero también si quieres ir ahora al gimnasio tienes que descargarse su app y tienes que decir a qué hora vas, porque si no, no te van a dejar entrar. O sea, aun siendo cliente y demás. Entonces son elementos de digitalización, pero muy fuertes. La banca lo ha hecho hace años, pero todos los demás van detrás y te tienes que utilizar la app, si no, no puedes, por ejemplo, ir al gimnasio a adquirir. Esto ha sido un proceso que ha sido poco a poco, pero finalmente todo el mundo ha entrado. Entonces, si quieres comprar, te tienes que dar de alta, tienes que rellenar todos los datos y al final el cliente, al ver que funciona, lo ha aceptado como algo normal. Por eso digo que fijaos que la mentalidad de compras y adquisición de productos está cambiando totalmente. Y por último, todo esto ha hecho que se generen unos hábitos y unas costumbres que seguramente no cambiarán. O sea, no es aquello que dice durante 4 meses he tenido que comprar online, que mal y ahora puedo volver a ir a todas las tiendas, sino que ya ha quedado un hábito. Y fijaos, si ha quedado el hábito este de las contrataciones online, junto con la deslocalización que habíamos al principio de traslado mi hogar a otro sitio porque he revalorado lo que es mi hogar, mis relaciones y demás, pues entonces los dos grandes cambios son una deslocalización muy fuerte que vimos en la primera transparencia y ahora lo que vemos es una digitalización muy fuerte, pero a la hora de comprar, consumir y adquirir productos. Entonces, claro, también veíamos claramente que volvía el entorno Avant 2 a ofrecer ventajas, ¿no, Darwin? Sí, efectivamente. Como sabéis, disponéis de módulos, los anunciamos ya hace algunos meses, ¿no? Porque ya desde abril, cuando se hizo la campaña, pusimos a vuestra disposición la posibilidad de contratar los módulos HTML que nos van a permitir incorporar en la página web hasta 7 productos. La cotización de esos 7 productos por parte del cliente, de manera que o bien nos sirvan como captación del cliente final o incluso pues
optimizándolos correctamente, haciendo una manera, acostumbrando, como decía Claudio, de que las compras se realicen de manera online. Os voy a enseñar una demo de cómo el resultado de todo esto. Aquí, como veis, voy a irme a autos, es una página. Este es el cotizador de autos. Se introduciría marca, modelo, versión, siguiente, una matrícula, fecha de compra, garaje y demás. Bueno, los datos que ya conocemos, un DNI, todos los datos de cotización necesarios, datos complementarios como cuando quieres que, bueno, la fecha de efecto del vehículo y los datos de esto. Para aquellos que conocíais la versión anterior del B2C, ya notaréis una diferencia en este caso, y es que aquí sí estamos incorporando ya los datos de compañía anterior, de matrícula y demás, para que se realice en aquellas compañías en las que lo estiman, la consulta 5 o la comprobación necesaria para que el precio obtenido sea ya un precio confirmado. Aquí ya estamos pidiendo, a través de, conforme está configurado, los datos de contacto para poder ponernos en contacto con el cliente final, con ese cliente final. Incluso podemos incorporar también la política de protección de datos que forme parte de nuestra página web. Le daríamos a enviar. Se establecerían, pues bueno, pues en este caso, como tengo configuradas en el servidor de pruebas, la gran mayoría de compañías, pues tarda un poquito la cotización, porque va a intentar cotizar con todos los servidores de prueba. Ya sabéis que a todos aquellos que habéis asistido a formaciones anteriores, que bueno, pues yo siempre insisto en decir que nos estamos conectando contra servidores de prueba y por lo tanto todo lo que ello conlleva, ¿no? Que en algunos casos funcionan, otros agotan el tiempo, y en este caso, pues bueno, pues aquí nos ofrece ya el resultado. En el caso de que el cliente estuviese interesado en alguna de estas ofertas, le daría me interesa, y como para aquellos que ya conocéis el funcionamiento, lo que está dentro de Avan es el click to call, que nos va a permitir que estos datos que nos refleje el cliente en este formulario de contacto nos llegue a través del correo que hayamos configurado en la aplicación, en la parte en el panel, digamos, de Avan, ¿no? El cliente le daría quiero que me llamen, y nos llegaría ese correo para que nos pongamos en contacto para ofrecerle la oferta adecuada. Tener en cuenta que, a pesar de que ya estamos, podemos tener en cuenta que si vamos hacia atrás, no sé si os habéis fijado, que ya la seguridad en este caso se prima más la facilidad de uso para el cliente final que la seguridad en haber acertado correctamente con la marca y versión del vehículo. En este caso, cuando le hemos puesto un Peugeot, no hemos filtrado, digamos, por ese periodo de comercialización, puesto que no hemos puesto matrícula, y por lo tanto le hemos dejado al cliente seleccionar una versión que podría estar confundido, ¿no? Entonces aquí entra en juego ya la profesionalidad del mediador, que revisará estos datos y una vez a la vista de la ficha técnica o del permiso de circulación del vehículo, le aporte ya directamente cuál es la versión correcta. Bien, pues esto es un poco lo que es la parte de lo que ofrece Avan como herramienta que nos permite la digitalización, el teletrabajo y todas estas características que nos ha detallado Claudio en este slide.
Damos paso al siguiente slide, ¿te parece, Claudio? Sí, porque el siguiente slide pues trabaja o explica un tema muy importante, que es el tema del precio. El tema del precio, que es algo recurrente. Entonces, lo he querido agrandar en una transparencia para ver qué es lo que opina sobre el precio el nuevo cliente, ¿no? Que todo el rato estamos enfocando un poco este nuevo cliente, las nuevas necesidades, un poco cómo piensa. ¿Qué es el precio? Bueno, nosotros hemos llamado la transparencia no todo es precio, aunque es importante. Entonces, fijaros bien que hemos encontrado otra vez 5 elementos claves para explicar si es todo precio o no es todo precio, ¿vale? Fijaos, por primera parte, ¿os acordáis? Estuvo muy de moda el concepto low cost. ¿El low cost de dónde salió? Pues nació de la crisis del 2008 y entonces hubo una mentalidad de intentar ahorrar al máximo, pues porque estábamos en crisis, ¿no? 2008, 2010, 2012 todavía, entonces apareció el concepto low cost por todos sitios, incluso en seguros, ¿eh? Seguros low cost, viajes low cost, ropa low cost, todo lo low cost se vendía porque había una mentalidad un poco del precio bajo. Entonces ahí se creó, digamos, una especie de mito, ¿no? de los seguros también por precio. Esto empujado por ciertas, digamos, empresas, ¿no? Que lo que hacían era hacer mucho hincapié en el precio. Y en los seguros lo vimos, ¿no? Con mucha publicidad de que si estabas pagando más o lo que sea. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a raíz de la crisis del coronavirus se ha mantenido cierta sensibilidad en el precio. Entonces, aprovechando que la gente tiene internet, lo que ha llegado a pensar es decir, bueno, lo miro por internet a ver si lo encuentro más barato. Entonces, lo que vimos anteriormente en la digitalización, la gente sí que ha aprendido fácilmente a entrar en diferentes sitios web, a valorar el precio, pero no solamente han ido por precio, sino también intentaban buscar otros elementos del precio. Pero me van a cobrar el transporte, sí o no, pero esto incluye. Entonces digamos que se sigue manteniendo una vigilancia sobre el precio, pero no es el concepto low cost, porque el concepto low cost era lo más barato posible. Aquí va a ser que esté bien de precio, que sea razonable junto con las características. Entonces fijaos que aquí tenemos un comprador más experto porque compara él solo, pero también mira lo que son las características. ¿Por qué? Pues por el siguiente punto que aparecemos, que es que quiere seguridad. Entonces, él quiere tener una seguridad, no como antes en un low cost, que compraba igual, por ejemplo, un seguro muy barato, y finalmente resultó que nadie le había dicho que no incluía la grúa, que la grúa luego la tenía que pagar aparte y por eso era tan barato. Entonces, lo que se va a buscar es no pagar más de la cuenta, evidentemente. Hay una sensación también de posible crisis económica, por eso hay un cierto control, pero lo que sí que están pidiendo son muchos elementos de seguridad que vimos al principio de todo, ¿sabéis? O sea, un sitio donde ir, etcétera. Entonces, ¿qué piden también? Esta proximidad. Entonces, os dije antes que había deslocalización, pero todavía querían seguir teniendo una proximidad. O sea, coger un teléfono y hablar directamente con alguien que conocía o a través de una videoconferencia. Entonces, todos estos elementos de la proximidad se pueden mantener porque esto también lo que va a generar es se puede generar cierta lealtad. O sea, el nuevo consumidor lo que no va a querer es cada año comprar en un sitio diferente. Lo que quiere es comprar a un buen precio en un sitio y a partir de ahí sí que habrá una compra recurrente. Por ejemplo, si habéis comprado en Amazon un libro, por ejemplo, os ha llegado rápido, igual sois Prime, en menos de 24 horas, se han adelantado. Entonces la experiencia ha sido buena. La próxima compra, ¿dónde la haré? ¿Haré todo el recorrido de todas las páginas web que venden libros a ver si lo encuentro más barato? No, seguramente habrá una recurrencia de la compra. Y si experimentas otras compras que no son libros dentro de Amazon y funcionan igual de bien, fíjate que al final acabarás acumulando en un solo proveedor todas tus compras. Fijaos bien en la lógica que estoy diciendo, porque esto también puede pasar en nuestro caso con las herramientas que tenemos. Avant2, el multitarificador. Una buena experiencia de compra, es posible que repita la experiencia de compra en otro seguro, porque aquí no es la mentalidad de ir a buscar constantemente en todos los proveedores de Internet que encontremos, sino en probar proveedores que son seguros, que son fiables, a un precio bueno. Evidentemente no quieren pagar, quieren buscar un pequeño ahorro, pero a partir de ahí, si la cuestión funciona y hay esa proximidad que os he dicho, se repetirá la compra. Entonces puede ser una cosa muy buena con algo que explicaremos en la siguiente transparencia. Pero quedaos por ahora que evidentemente nadie quiere pagar más de la cuenta, se está vigilando el precio, el cliente ha aprendido a mirar por Internet, pero que también quiere es esta seguridad de proximidad, que la cosa no va a fallar y que esté contento. Y por último hemos añadido que en el caso del hogar, os acordáis que empezamos con el nido cobra una relevancia muy importante, entonces por eso el ramo de hogar
no ha bajado tanto ni en producción, ni en primas medias, ni nada, sino que se ha mantenido bastante bien. La gente se ha dado cuenta, digamos, de la utilidad del seguro. Entonces, por lo menos lo que son los seguros de hogar se ha convertido en un elemento importante, valorado, ver que cubre las garantías, etcétera. Por eso digo que queríamos hacer un hincapié de que si bien nosotros tenemos el comparador que analiza precios, también analiza coberturas, y esta combinación de precio y coberturas es lo que va a ir a buscar el cliente. Como sabéis, y aprovecho que me la ha dejado votando Claudio, pues sabéis que en Avan, y aquí voy a apoyarme nuevamente en la herramienta, he hecho una selección en la búsqueda en la gestión de presupuestos de proyectos que tengo hechos de hogar. Voy a seleccionar uno cualquiera para no ocupar demasiado tiempo y reflejar lo que estábamos comentando. En hogar, como sabéis, se han incorporado recientemente, ya no tan recientemente, yo creo que ya viene desde el año pasado, características de seguridad que hablábamos en el slide anterior, en el que garantizamos de alguna manera, o estamos garantizando, o nos ayuda a garantizar que el riesgo que vamos a cotizar, voy a ver qué es lo que ocurre aquí, porque sí, que el riesgo que vamos a cotizar es el que en realidad queremos cotizar y queremos emitir. Para ello hemos incorporado esta nueva característica de obtener información catastral. De momento, y bueno, pues como sabéis, la parte del País Vasco, no sé si tenemos algún participante que sea del País Vasco, me podría decir, no, es que todavía no lo tenéis en ya, dado que las competencias están transferidas, el catastro del País Vasco todavía no está incorporado. Pero ya es una gran ayuda poder obtener esta información mediante no sé por qué me aparece una Avenida Francia. Bueno, sí, porque evidentemente es la Avenida Francia. Vamos a ponerle calle. Ya estamos contactando, bueno, el número no existe en este caso. No lo tenía hecho con un ejemplo, pero bueno, ya conocéis perfectamente cuál es el funcionamiento de esta funcionalidad, que nos va a dar la posibilidad. Vamos a ponerle 55, que sé que en la Avenida Francia, en Valencia, existe. Municipio Valencia. Y vemos que ¿dónde es la Avenida Francia? Avenida Francia. Número 55, que es lo que habíamos dicho. Y esta funcionalidad nos está aportando la información completa del riesgo que vamos a cotizar, con lo cual estamos obteniendo la seguridad de que lo que vamos a cotizar es lo correcto. Como sabéis, y aquí, bueno, pues aquí ya hemos conectado con Catastro, y solamente tendremos que seleccionar la puerta y la escalera que corresponda, trasladándonos toda la información necesaria con respecto a metros y año de construcción para que esta sea la información apropiada a cotizar. Más adelante, como sabéis, también se han incorporado la sugerencia de capitales. Y cada vez son más las compañías que van incorporando esta funcionalidad. Como sabéis, no es una funcionalidad que venga de Avan. No, nosotros no estamos sugiriendo los capitales, son las compañías las que nos están facilitando desde su web service la posibilidad de, en función de los datos aportados, de sugerir qué capitales son los apropiados para el riesgo que estamos cotizando. Aquí falta alguna, como Allianz,
pero que sepáis que también cada vez son más. Empezamos con 3, fijaros que ya son 6 y poco a poco las compañías van incorporando este servicio de sugerencia de capitales que nos va a permitir fijar más y ser más seguros a la hora de realizar la cotización. Por otro lado, si vuelvo a la gestión de presupuestos y atando o hilando con lo que comentaba Claudio, eso que podemos ofrecer al cliente, que va a comparar, que va a realizar como sabéis, y no voy a descubrir nada nuevo, con respecto a la comparativa. La comparativa nos sirve como elemento de venta que nos va a permitir entregar al cliente un documento en el que pueda comparar las garantías que cada una de las compañías están incorporando a esa oferta. La podemos obtener, como sabéis, por pantalla o bien imprimiéndola. Esto es un poco lo que aporta Avan en materia de todo esto que hemos estado viendo hasta el momento. Pasamos, si queréis, a la siguiente al siguiente slide, al siguiente. Vale. Pues también lo que habíamos puesto al principio es qué es lo que espera el cliente de nosotros. Entonces, fijaos que finalmente el cliente espera una combinación de elementos que tienen que aparecer pues, para que se produzca la venta. En este caso lo hemos llamado atención al cliente, porque desde atención al cliente se ha investigado mucho las expectativas del cliente. Y en este caso las enumeramos para ver en qué grado nosotros estamos encajando con estas expectativas. Por una parte, lo que busca también son elementos tangibles que aporten como calidad, la apariencia de moderno, atractivo. Por eso aquí lo que sugerimos es, evidentemente, tener las páginas web muy pulidas, porque fijaos que finalmente el nuevo consumidor se orienta mucho a Internet. Entonces, depende de lo que vea en la página web, pues eso le genera una sensación u otra de profesionalidad, también elemento de confianza. El segundo lo que busca son seguridad. Entonces, que el servicio sea de una forma fiable y sin errores. Es decir, si yo hago una compra online y me dice que va a llegar en 3 días, que realmente llegue en 3 días. Que no llegue una semana, tenga que volver a llamar, qué ha pasado con el paquete, o como decía Darwin, pues una cotización que luego resultó que no era esa cotización, porque te pide ahora más datos y vuelve a cambiar. Entonces, lo que el cliente quiere sobre todo es un servicio fiable. Si el servicio es fiable y sin errores, entonces repetirá. ¿Por qué? Porque tiene aversión al riesgo, entonces no se va a arriesgar a otro proveedor de Internet a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que quiere también? Un servicio rápido. Y esto se ha ido acentuando y en este caso la digitalización lo ha permitido, ¿no? Casi en cualquier momento. Yo quiero la cotización ya. Y si la tengo ya, además quiero pues ya la emisión directamente. No quiero esperar. Ten en cuenta que está cambiando mucho lo que es el modelo de venta. Entonces no es aquel modelo que dice, bueno, te lo miro y ya te llamaré. Luego pues te pasas mañana y lo miramos. La gente quiere cosas muy rápidas y como cada vez está más la sensación del nido, ¿no? Estar en tu casa, pues desde tu casa que se haga toda la gestión. No tener que ir a sitios. ¿Os acordáis? También había un tema de que iban a comenzar a evitar desplazamientos. Así que el servicio tiene que ser rápido. Por otra parte, pues que también que haya una habilidad de inspirar confianza y una atención personalizada, que es el complemento extra que le puede dar en este caso el mediador de seguros, el corredor. Ese asesoramiento, esa experiencia que le puede dar y también la atención personalizada de conocerle. Entonces, finalmente, después de muchos modelos y estudios, se ha visto que la atención al cliente excelente o lo que espera el cliente es esto, un entorno dinámico, atractivo, sin errores, que sea rápido, confiable y que también sea una atención personalizada. Si tengo cualquier duda, pueda conectar contigo con cualquier medio y me la puedas solucionar. Así que es esta combinación entre digitalización y personas la combinación de éxito, por decirlo así, para el nuevo cliente. Sí, bueno, aquí volvemos tal vez nuevamente a lo que veíamos antes en los módulos HTML. Nos va a permitir, y vuelvo a apoyarme nuevamente en la demo, que tenemos 7 productos disponibles en Avan para poner a disposición de nuestros clientes y ya solamente
queda la parte del diseño de esa página web, como decía Claudio, para hacerla atractiva, para hacerla confiable. Aquí, por ejemplo, podemos cotizar un hogar, es rápido, sencillo, sabemos cómo se cotiza un hogar, no voy a entrar en... simplemente seguiremos los pasos, el cliente solamente tiene que seguir los pasos de introducción del formulario, dar los datos correspondientes en materia de la vivienda, de la seguridad, los capitales que quiere contratar y el solicitante y obtener los resultados. Por lo tanto, esta herramienta nos va a permitir que el cliente nos esté llegando por los medios que hasta el momento no tenía. No se va a desplazar. Yo creo que esto ha sido también, en algún caso, pues el éxito de muchos de nuestros clientes que han sabido potenciar esta parte y les ha permitido incluso tener un crecimiento. Tenemos algunos casos llamativos, ¿no? en que a pesar de esta crisis de movilidad y demás, han tenido, evidentemente no en los meses más duros, pero sí que luego han tenido un crecimiento muy rápido tanto en cotización como en emisión de algunos productos, al haber tomado decisiones concretas con respecto a la nueva organización y haciendo uso de las herramientas que tenían a su disposición. Sí, Darwin, yo creo que en parte lo que hemos dibujado ya eran tendencias o cosas de que se ha hablado durante mucho tiempo, ¿no? Incluso años, ¿no? La digitalización, internet, etcétera. Pero ahora yo creo que ha habido un punto de inflexión, ¿no? Y justamente la pandemia lo que ha hecho es acelerar o cristalizar todos estos elementos. Entonces, ahora sí que es importante esa rapidez de servicio para no perder el cliente, esa seguridad que tú comentabas, ¿no? Diferentes elementos de seguridad que constantemente se suman a Avant 2 para tener pues ya la cotización única y la cotización buena. Y por último también pues el HTML, que es introducir estos elementos, por ejemplo, dentro de la página web porque son totalmente compatibles con tu actividad normal, ¿no? Incluso creo, Claudio, que nos da la necesidad o nos abre la necesidad incluso de proteger nuestra propia cartera, de trabajar con herramientas, por lo que, atando con lo que va a ser Avant en adelante a partir de septiembre, cuando lancemos definitivamente ya el Sales Manager, que va totalmente orientado al cliente y que nos va a permitir tener otra perspectiva de cómo trabajar a ese cliente que ya tenemos en cartera. ¿No te parece? Totalmente. Sí, sí. Lo que vamos a hacer es, digamos, una serie de tendencias que venían, se van a cristalizar y realmente vamos a tener que comenzar a trabajar de un modo diferente, más que nada pues para mantener nuestro negocio y que realmente pues tenemos todos los elementos digitales, o sea, no es que no nos falte digitalización. He añadido una última transparencia, Darwin, que está relacionado con los tipos de cliente, porque esto yo creo que siempre llama la atención y os acordáis que desde el principio he dicho, oye, pues el cliente se está configurando de otra nueva forma, ¿vale? Es este cliente que coge su casa, se va a otro sitio, se deslocaliza, quiere montar ya su gran nido, porque ha encontrado otros elementos de valores, se ha digitalizado porque ha aprendido a disfrutar a través de los canales de pago, a hacer compras online, a trabajar desde casa. La digitalización la ha empujado, pero detrás siempre tenemos que tener el concepto de que hay clientes y clientes. Y esto sí que es clave, porque existen diferentes perfiles de clientes. En el grado de que tú conozcas diferentes perfiles, puedes operativizar muchos. ¿Por qué? Porque habrán algunos quizás más digitales, habrá otros que le das las claves y ellos mismos ya entrarán a cotizar sus propios seguros. Entonces, conociendo los diferentes clientes, yo creo que se puede explotar mucho mejor la cartera. Y os voy a poner un ejemplo solamente, pero para que veáis un ejemplo de clasificación. Existen infinidad de clasificaciones, pero yo creo que veáis un poco la riqueza con la que lo que puede ocurrir con una clasificación. Fijaos, esta clasificación yo la trabajé bastante hace unos años con la consultora Capgemini y entonces se establecieron 4 perfiles de clientes. Fijaos bien, por una parte lo que tenemos es el eje horizontal,
¿vale? Que hay clientes que confían en los seguros y clientes que no confían en los seguros. Es decir, seguramente vosotros habéis visto clientes que tienen el pensamiento que los seguros no sirven para nada. Los seguros los tienes porque son obligatorios, pero si no, me los quitaría de encima. Entonces, fijaos que hay un tipo de cliente que en el fondo no cree en los seguros y mientras que hay otros que sí que creen en los seguros, sí que les dan utilidad, sí que les dan valor. Otra cosa es que el precio, pero entienden los seguros y su funcionamiento. Así que ya tenemos una primera distinción de clientes que creen en los seguros, que confían y otros que no creen. Y el segundo eje, que es el vertical, lo que os he puesto es el grado de sensibilidad al precio. Entonces resulta que hay clientes que son muy sensibles al precio, mientras que hay otros que son menos sensibles. No quiere decir que les dé igual el precio, pero digamos que tienen una menor sensibilidad a los cambios del precio. Y así lo que hizo Capgemini en su momento es estructurar 4 tipos de clientes. Veámoslo para luego ver la potencia de por qué es importante conocer los clientes. Pues fijaos, la combinación del que no confía le dieron el nombre de cliente indiferente. Entonces es un cliente que no cree en los seguros, tiene un número muy pequeño de seguros y los tiene por obligación. Entonces fijaos que muchas veces intentamos hacer, por ejemplo, elementos de venta cruzada con clientes indiferentes. Entonces, claro, las campañas de venta cruzada pues no funcionan. ¿Por qué? Porque son clientes que no quieren tener seguros, tienen los obligatorios. A favor de que tenemos de estos clientes que se mueven poco. No van a buscar nuevos precios cada año, simplemente hacen la contratación una vez, lo dejan con su proveedor y a partir de ahí va pasando el tiempo. Lo bueno es que no hacen ni siniestros, pero se quedan ahí eternamente en la cartera. Y es por eso que las carteras son muy amplias, porque tienen una proporción de clientes indiferentes bastante altos. Perdóname que te interrumpa, Claudio. Aquí Avan, yo creo, y no sé si tú coincides con esto, que tal vez aquí le aporte, si tuviésemos una buena clasificación del cliente, que a este cliente ofrecerle un complementario tal vez no sería lo apropiado. Exacto. Muchas veces intentar hacer venta cruzada con un cliente indiferente es complicado. Además, ten en cuenta que detrás es una actitud. Entonces, cambiar las actitudes de las personas es muy difícil. Es por eso que muchas veces se habla siempre de la venta cruzada con un nivel de éxito bastante bajo, pero es que te estás equivocando de persona. Si tú supieses antes que es un cliente indiferente, tú seguramente no gastarías demasiado tiempo. Le harías ofertas, pero por ejemplo el nivel de seguimiento no sería igual que otro cliente que sí que es mucho más receptivo y que cree en los seguros. Por eso fijaos que si al final llegas a detectar una serie de clientes indiferentes, pues puedes hacer un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, aquí sí que se podía intentar hacer upselling, ¿no? El mismo seguro te lo mejoro y te lo explico. O sea, no vas a comprar más seguros, pero quizás este seguro sí que te lo puedo mejorar un poco. Justamente por esa pequeña indiferencia al precio. No va a ir a buscar un precio. Lo único que quiere es cubrir un problema que tiene. El problema es que me obligan a tener un seguro y ya está. Y esto es un seguro. Más o menos me encaja y ya está. Y no quiero saber nada más de seguros. Por eso sí que se puede mejorar, pero siempre sería una especie de upselling. Poner una etiqueta e identificar este cliente puede ser muy importante porque serás mucho más eficiente en tus campañas. Este cliente, por decirlo así, no vale mucho la pena gastar el dinero. Y ojo, que además es un cliente que puede que no se te vaya, porque la molestia de cambiar de proveedor, de mirar precio, de llevar papeles, ¿sabes? Es demasiado pesado para el coste. Entonces son de esos clientes que se mueven poco, pero la cuestión es que compran poco también. Fíjate, hay otro perfil que ahora ya nos acercamos a los que sí que creen en los seguros, por lo menos. Entonces, hay gente que cree en los seguros, que confía, sin embargo, son muy sensibles al precio. Entonces, este es un segundo perfil muy importante que lo llamaron el oportunista. Entonces, creen los seguros, valoran los seguros, pero siempre van buscando un poco el precio. Y creen tanto en los seguros que lo intentan utilizar. Entonces presentan siniestros, ¿sabes? O sea, son clientes, uno, que te llaman cada año para mejorar el precio, pero también ves el historial y al cabo del año ha tenido incidencia. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad de que yo pago, pero como pago, lo voy a utilizar. Y como soy cliente tuyo, te exijo ahora que me mejores cada año. Entonces son un tipo de cliente que tendréis contacto con ellos cada año, van buscando precio y muchas veces se mueven. Pero igual que se van, fijaos, os habrá ocurrido, luego vuelven otra vez. ¿Por qué? Pues porque probaron con otra compañía, no les fue bien, no le pagaron el siniestro o no incluía la grúa y luego vuelven tranquilamente contigo.
Entonces, fijaos que hay una masa de clientes oportunistas que hay oportunidades de venta porque como creen los seguros, tienen más seguros que el indiferente. Entonces verás que son clientes de 4 o 5 seguros. El único pequeño problema es que lo mueven bastante. Pero, por ejemplo, estos sí que se les puede tratar, se les puede hacer venta cruzada y poco a poco se les puede ir llevando pues, a una mejor cobertura o a que aprecien el asesoramiento que les da el corredor, ¿vale? Porque si no, se dirigen demasiado al precio. Digamos que hay que abrirles un poco más la cabeza. Pero si les haces, por ejemplo, una campaña hablando de precio, oferta, el primer mes o alguna cosa así, serán muy sensibles, o sea, tendrán mucho interés. Así que estos son muchas veces los que la gente cree que tiene más, pero no tiene tantos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, ¿sabes? Son los que utilizan mucho el servicio, llaman mucho, preguntan, te escriben correos, etcétera. Y por último tenemos un poco los clientes que más les gusta a los corredores, que son clientes que confían, pero además que son poco sensibles al precio. Entonces lo llamaron tradicionales y son los clientes que realmente aglutinan todos los seguros. Son los clientes que confían, ¿sabes? Que no se quieren cambiar de proveedor. Si siempre me ha funcionado y me ha asesorado bien, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces estos clientes existen, pero hay que trabajarlos bastante. Pero fíjate lo importante que es que el más sensible a todas tus propuestas aseguradoras va a ser el cliente tradicional, porque ya ha ido acumulando. Es un cliente que confía y que no te va a exigir precios. Entonces él, por ejemplo, sí que será sensible a coberturas, a lo que puede ocurrir con este seguro y con este otro. Y por último están los estándar, que son clientes que todavía no se han ubicado en todo este mapa. Entonces hacen cosas contradictorias, ¿no? Pues me tienes que bajar el precio, si no me voy a ir. Pues no te lo voy a bajar. Pues entonces me voy y luego no se van. Luego dices, continúa a pasar el recibo y perfectamente. Entonces hacen como pautas un poco contradictorias y en algún momento acabarán de decidirse por uno de los 3 modelos. Por eso lo he puesto, digamos, un poco más en medio. Pero la cuestión es que para tener clasificación de cliente, Darwin, lo que hace falta es conocer al cliente, tener datos. Si no tenemos datos, si no sabemos cosas de ellos, en qué trabajan, si de hijos, elementos que nos puedan generar una clasificación rica, entonces no tenemos nada, porque hasta ahora lo que se ha hecho siempre es una clasificación por primas. Y el problema que tenemos es que una clasificación por primas lo único que nos dice es lo que están consumiendo ahora con nosotros. Pero no nos dicen ni si tienen más seguros, ni dónde los tienen, ni qué aspiraciones tienen, ni qué sensibilidad tienen en este caso, si creen o no creen los seguros. Entonces, mientras más información tengamos, digamos que luego tenemos más riqueza de segmentar. Y si segmentamos bien, lo que ocurre es que todas nuestras actividades de marketing, asesoramiento, incluso servicio, pues mejoran mucho, potencian y generan una cartera sólida, generan un negocio muy sano. Es una forma diferente de trabajar. Efectivamente, por eso os incorporaba, habréis visto que os incorporaba esta imagen en la que vamos a presentar en breve nuestro Avan 2 3.0 o llamado también Sales Manager, en el que ya el centro está en el perfil del cliente, donde vamos a aportar o necesitamos incorporar más información sobre el cliente para poderlo aprovechar con todos estos, ya segmentándolo con todos estos perfiles que ha apuntado Claudio y de manera que luego podamos saber cómo dirigirnos a cada uno de ellos y materializar la producción en función de sus características. Como decía Claudio, el indiferente, pues tal vez no podamos hacerle una oferta demasiado concreta y ofreciéndole complementarios de asistencia en viaje o de complementarios como aseguro mi franquicia o que tenemos en Avan. Pero todo esto Avan nos lo permite porque, como sabéis, la potencia de Avan está en su flexibilidad, en su configuración, en la personalización que tenemos a disposición desde la gestión de organizaciones. Nos va a permitir establecer los criterios necesarios para dirigirnos al cliente en función del perfil. Como veis aquí, estamos ya anticipando que el perfil del cliente lo enriqueceremos con diferentes datos que podamos ir recabando de cada uno de ellos. Y aquí se resalta, por ejemplo, las aficiones, ¿no? Porque tal vez si sabemos que el cliente
es aficionado al esquí, le podremos ofrecer si tenemos, no es el caso, porque de momento no tenemos ningún seguro específico, ¿no? para esquiadores, pero bueno, quién sabe. O sea, Avan hace 8 años o 10 años que está en el mercado y al principio todo el mundo lo conoce única y exclusivamente, o lo conocía por la cotización de autos. Eso ha ido cambiando y hoy por hoy se está usando para el resto de productos y para hacer un aprovechamiento y que sea la ventana única que el mediador tiene para cotizar a ese elemento principal que pasa a ser el cliente. No sé si tienes algo más que añadir. No, efectivamente, fijaos que al final es un giro fuerte pero importante, porque antes, al principio de todo, como ha dicho Darwin, era una óptica un poco de producto. Entonces somos el de los autos, ¿no? Es el producto autos, nos fijamos. Entonces cuando venga autos es cuando ahora la Avan 2. Se han incorporado más productos, pero entonces ahora el foco de atención ya no es el producto autos o el producto hogar, sino que gira totalmente y es el cliente y sus necesidades. Y sobre el cliente y estas necesidades, pues ya iremos pivotando diferentes productos, soluciones aseguradoras. Pero el eje cambia. Y así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un montón de elementos que siempre hemos venido diciendo estos últimos años, ese asesoramiento, por ejemplo, esa venta cruzada, ese upselling, ahora sí que lo podremos hacer. Sí que lo podremos hacer, ¿por qué? Porque la tecnología nos va a permitir de una forma ágil, cómoda y rápida hacerlo, que es un poco los elementos que hemos visto que arrastra la digitalización. Antes se podía hacer esto, sí, pero era complicado porque tenía que ir a una base de datos, luego extraer, luego hacer una combinación, enviarlo por MailChimp, ¿sabes? Era un poco complicado. En cambio, lo que nos va a hacer la digitalización es, uno, conocer al cliente por medio de datos, alimentar la máquina, y por otra parte, pues de una forma muy sencilla, con un solo botón, hacer disparar rápidamente propuestas al target adecuado, al cliente adecuado. Entonces, la probabilidad de éxito es mucho mayor que anteriormente, que era coger toda la base de datos y hacer un mailing masivo, ¿no? Que iba a parar a un montón de indiferentes, a estándar, entonces los resultados eran un poco más bajos. Por eso, lo que queríamos hacer con este webinar, además de ver una serie de elementos que nos ha resaltado Darwin, de velocidad, del HTML y de seguridad, pues complementarlo con este nuevo cliente que se va perfilando y que nosotros ya estamos preparándonos para con Sales Manager coger este cliente y llevarlo un poco al máximo, ¿no?, de sus posibilidades. Exactamente. Y ni que decir tiene que evidentemente todo esto estará comunicado, como es lógico, con tesis. Evidentemente, cuando estamos recogiendo ya la información en esa cotización de ese cliente, de esa oportunidad que nace en la cotización, ya estamos alimentando también nuestro software de gestión. Después podremos sacar informes, bueno, todos aquellos que conocéis el ERP sabéis la potencia que tiene, e incluso pues a aquellos que no trabajáis con tesis, porque esto es abierto completamente, también podréis hacer uso de esa información, porque se está pensando, y ya os adelanto, en un hub, en un concentrador de información que va a permitir que todos vosotros que trabajáis con diferentes software de gestión podáis alimentar mediante API o mediante conexión de toda esta información que se va a suministrar desde el Sales Manager, vaya a parar a vuestro software de gestión. Bueno, pues yo no tengo más que añadir al respecto. No sé, Claudio, si tú tienes algo más que... No, yo creo que ya estamos acabando. El objetivo que nos habíamos fijado creo que lo hemos cumplido. Y no sé si hay algún participante que tiene alguna pregunta. He visto que me han saludado diferentes personas en el chat. No tengo ninguna pregunta por el área de preguntas. Con el chat. Bueno, pues el objetivo sobre todo era comenzar a animaros a participar en este tipo de formaciones, que las queremos hacer, pues dinámicas. Esta primera entrada era un poco cómo se configura el nuevo cliente, pero a partir de aquí veréis programas ya muy especializados para hacer diferentes elementos como captación de datos, venta cruzada, el upselling que os decía, y esto siempre integrado con las funcionalidades de Avan 2. Hay una pregunta de Josep Romagosa, que si se integrará fácilmente con tesis. Sí, como me refería antes, esta integración es absoluta. O sea, en el momento que ya tengamos Sales Manager, toda esa información que se va a generar pasará directamente a
a tesis, como es lógico. Por otra parte, siendo un producto de la casa, es un producto nuestro, habrá una integración absoluta. Y no solo eso, sino que también para aquellos que no es tesis, para todos esos software también existirá, como decía antes, una posibilidad de conectividad a través de un hub de comunicación que va a permitir sacar esa información que se vaya generando desde la oportunidad que es la cotización. Vale, he contestado yo también algunas otras preguntas que han hecho. Sí que se quedará grabada la sesión por si luego la queréis distribuir o alguien más la quiere ver. También veo que nos dan gracias por la participación, en este caso Laura. Y mira, y User Programagosa también. Así que nada, gracias a vosotros por participar y espero veros pronto pues en la próxima formación, que ya iremos viendo elementos muy concretos sobre la venta y el marketing dentro de Avandos. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Venga, saludos a todos.